Hola seguidores. Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Nuestros anfitriones, María Luisa y Ham, conversan hoy con Carlos Martín, CEO de Bluefloat, líder en energía eólica marina. Carlos trabajó en McKinsey, en EDP Renovables, y fue gerente general para Europa y Asia en Prosegur. ¿Quieres saber qué hace falta para que la eólica marina sea un apoyo en la transición? Escucha este episodio que no te defraudará. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Carlos, al podcast del Trilema Energético en Español. Muchísimas gracias por invitarnos. Como a todos los invitados, te hacemos la misma pregunta, que es que compartas un dato que te parezca relevante con el trilema energético y con lo que hacéis en Bluefloat. Pues mira, el dato que me gusta compartir es que a día de hoy en el mundo el 80% de la energía primaria que se consume sigue siendo energía con fuentes fósiles. Es decir, que solo el 20% de la energía global viene de fuentes renovables, aproximadamente la mitad de la hidráulica, que es una fuente renovable tradicional, y la otra mitad, un 10% del total, viene de las nuevas renovables. Entonces, cuando a veces hay un debate sobre si estamos yendo demasiado rápido en esto de la descarbonización, yo tengo mi respuesta muy clara. No estamos yendo demasiado rápido, estamos yendo demasiado lentos. Y lo que tenemos que hacer es dar un salto para acelerar y conseguir el objetivo del 100% de energía primaria renovable, que es el objetivo último, que todos, creo que a nivel global, lo tenemos claro. Y la cuestión es cómo llegar a conseguirlo lo antes posible. Y este salto, que parece que es un salto todavía más grande de lo que estamos haciendo ahora, ¿es económicamente alcanzable? No solo económicamente alcanzable, sino económicamente deseable y necesario. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que depender de una fuente que es no solo contaminante y con un impacto ambiental, pero sobre todo económico enorme a nivel de catástrofes naturales, desplazamiento de poblaciones, etcétera, sino agotable, es decir, las fuentes fósiles por definición se van a agotar, pues es un modelo insostenible. La transición hay que hacerla, evidentemente, no se puede hacer de forma abrupta, hay que mantener el crecimiento económico, pero si algo ha demostrado ese 10% que hemos conseguido ya es que se puede conseguir de forma económica, de forma sostenible y de forma rentable. Y lo que tenemos que hacer es apoyarnos en ese éxito, que insisto, es un éxito importante, para seguir avanzando en esa transición de forma, si acaso, más acelerada, pero manteniendo el éxito que se ha conseguido hasta ahora. El dato que nos traes, Carlos, es incuestionable. Si el consumo es 80% fósil, las emisiones de CO2 también son relevantes, pero me gustaría aterrizar más allá de lo global a lo particular. ¿Todos los países están asumiendo esta transición a la misma velocidad? Quiero decir, ¿tiene sentido que Europa, por ejemplo, acelere como está acelerando en la transición, mientras que otros países en vías de desarrollo o no pueden o tienen otras energías a su alcance? ¿Tiene sentido esta doble velocidad para un objetivo que es global y planetario? Sí, y además yo creo que nos daremos cuenta de ello si cambiamos un poco el prisma. Parece que esa transición es un esfuerzo, es un mal necesario, es un sobrecoste. Y no es así. La realidad es que no es así. Hoy en día la energía más barata es la energía renovable. Por eso se ha acelerado y por eso lo hallo de éxito, porque si bien es verdad que las nuevas tecnologías en una fase muy inicial, muy embrionaria, necesitan cierto apoyo, lo que hemos observado en eólica terrestre, en eólica marina, en solar, es que muy rápidamente los costes bajan de forma bastante abrupta y se convierten en una fuente de energía competitiva. Y el desarrollo principal de esas fuentes viene no de la subvención, sino de sus propias ventajas como energía competitiva. Entonces, si lo vemos con ese prisma, para Europa esto es una gran ventaja, es una fuente de competitividad. Hace poco veíamos el anuncio de Amazon de una inversión
de más de 10.000 millones en Aragón en centros de datos. Eso no viene por casualidad, eso viene porque Aragón tiene una fuente barata y sostenible de energía, que es lo que atrae a una empresa como Amazon. Pues eso es un ejemplo de muchísimos más que pueden venir y que están viniendo gracias a ese avance. Pero es que además, si queremos apoyar a los países en desarrollo en esa transición, lo que tenemos que es que ofrecerles soluciones competitivas y asequibles. Y lo que estamos viendo es que, de hecho, muchos países de desarrollo, algunos en los cuales estamos presentes desde Blue Fruit Energy, están aprovechando ese avance tecnológico para quemar etapas. Y lo mismo que hicieron en otros sectores como la telefonía o la tecnología, donde saltaron algunas etapas como la telefonía fija, aquí también están haciendo lo mismo. Y lo que tenemos que hacer es apoyarles, sobre todo no con dinero y subvenciones, sino con ofreciéndoles una tecnología asequible que podemos desarrollar desde Europa. Invertimos en renovables, eso es muy bueno y nos ayuda a ese objetivo común de la descarbonización. Pero si no hay almacenamiento energético, ¿no nos estamos haciendo un poco trampas al solitario en el sentido de que hay una sobreoferta de renovables durante unas horas que hace que, por ejemplo, en Europa los precios no es que sean baratos, es que son negativos y se crea una distorsión económica en el mercado? Ujú. Esto no debería ir Es un acompañado. reto, sin duda, es uno de los retos que tenemos. Las energías renovables son intermitentes y eso dificulta su integración y sobre todo dificulta llegar a ese 100% de energía primaria que estaba mencionando al principio. ¿Es un reto insalvable? No, en absoluto, en absoluto. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero porque las renovables abarcan tecnologías muy diferentes y sobre todo complementarias. El sector en el que Blue Fruit Energy está, en la que nos dedicamos, que es la energía eólica marina, somos un promotor exclusivamente de energía eólica marina, tiene la ventaja de ser una fuente mucho más estable a nivel de producción que otras fuentes renovables y por lo tanto es muy complementaria. Cuando juntas la energía eólica marina a nivel de producción horaria con la energía solar, te acercas mucho a la demanda y por lo tanto reduces la necesidad de almacenamiento. Eso es una de las posibles soluciones, de las necesarias soluciones, complementar diferentes tecnologías renovables. Pero además de eso, necesitamos hacer una cosa que me parece que es uno de los objetivos primordiales que tenemos a nivel europeo, a nivel global, que es aumentar la interconexión entre países. Date cuenta que la producción eólica a nivel europeo es prácticamente constante todos los días. A nivel europeo. ¿Qué pasa? Que no se produce lo mismo todos los días en Suecia, en España, en Grecia o en el Reino Unido. ¿Qué necesitamos? Interconexión. Lo que no puede ocurrir es un absurdo como que ha sido mucho más sencillo construir tuberías de interconexión de gas entre Rusia y Alemania que aumentar la capacidad de interconexión eléctrica entre Francia y España. Y eso es un reto importante que tenemos, aumentar la interconexión, porque eso disminuirá también la necesidad de almacenamiento. Tercera solución, integrar industrias con las energías renovables. Tenemos que producir energía no solo eléctrica para suministrar la demanda eléctrica, sino integrarlo con las cadenas de producción en sectores como los datos, como decíamos antes, pero también sectores industriales como el acero, los fertilizantes, etc. Esa integración permitirá modular mejor la demanda y, por lo tanto, integrar mejor oferta y demanda. Y luego sí, también más almacenamiento. Y se está avanzando mucho en ese sentido, a través de sistemas como baterías, a través de una ventaja que tenemos en España, que es el almacenamiento con bombeo, que no todos los países pueden contar con ello, pero España sí que es una ventaja enorme, y luego a través de nuevos sistemas de almacenamiento que se están desarrollando. Todo eso junto permitirá afrontar ese reto, y no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de tecnologías que ya existen en gran medida. Carlos, has aterrizado ya en la tecnología y en particular en la tecnología eólica. Este país está acostumbradísimo a tener tecnología en tierra y bueno, yo creo que el amerizar todas estas tecnologías en plataformas marítimas poco profundas también es un hecho, ¿no? En todo el Mar del Norte. Pero España no tiene esas plataformas. España tiene una plataforma muy profunda, tenemos islas que no están conectadas. ¿Cómo ves tú de madura la tecnología offshore flotante y cuál es su potencial en el mundo y también competitiva para los que se dedican a este sector? Pues mira, la energía eólica flotante es un buen ejemplo de esa evolución tecnológica de la que hablaba antes, que permite aumentar el potencial de generación renovable.
y empecé a trabajar en el sector flotante hace más de 10 años, cuando trabajaba en la empresa de renovables. Fui el director de un proyecto pionero que ahora mismo está funcionando en el norte de Portugal y que contribuyó a madurar esta tecnología, a demostrar que es comercialmente viable, bancable y fiable. Y con el tiempo, pues lo que hemos observado es que, igual que otras tecnologías renovables, pero de cualquier otro sector, los costes, la curva de costes ha ido bajando y seguirá bajando. Y permite afrontar un reto que tenemos en España, pero que tenemos también en otros países, con un potencial y una necesidad de generación renovable incluso mayor, como puede ser Japón, la costa oeste de Estados Unidos, el resto del Mediterráneo, etcétera, que es la energía eólica marina en aguas más profundas, por encima de 60-70 metros. Esta tecnología ya es madura, yo diría que ya se puede decir que es madura. Hace poco tuvimos un concurso en Francia donde el resultado fue un precio de menos de 100 euros megavatio hora, bastante por debajo, y no es más que el comienzo. Esto seguirá bajando en costes a medida que más capacidad se vaya instalando. Con lo cual la tecnología está ahí. Esa ya no es la limitación. La limitación es la tecnología, la limitación no es el apetito de inversor. Existe apetito de inversor. Hay fondos, hay muchas empresas de distinto tipo que están dispuestas a invertir en este sector. Existe la industria para hacerlo, sobre todo en España, donde contamos con astilleros, empresas de fabricación metálica, de ingeniería naval. La cadena de suministro está ahí. Lo que nos falta en España es una cosa que puede parecer muy sencilla, pero que es el principal factor limitante, que es el marco regulatorio que permite hacerlo. Hoy en día no es posible desarrollar un parque eólico marino en España. Y ese es el principal cuello de botella que observamos en muchísimas tecnologías. La administración tiene que ser motor, no puede ser el freno que nos impida desarrollar este tipo de parques. Y siempre hacemos un llamamiento, y desde que me vais a permitir que lo haga, para que la administración acelere el paso y nos permita al sector tener la posibilidad de desarrollar parques eólicos marinos. Se está trabajando en ello, ya ha habido consulta pública, sabemos que el Ministerio está en fase avanzada para aprobar una legislación que permita que esto sea posible. Necesitamos que esto se acelere. Hablabas del marco regulatorio. Hay otro marco regulatorio en Europa que va a entrar en breve, que es el CBAM, el Carbon Border Adjustment Mechanism, el mecanismo de ajuste de carbón, que va a afectar también a la electricidad y que yo creo que puede afectar en gran medida al offshore eólico, en tanto en cuanto hay países fuera de la Unión Europea, Reino Unido, alguno del norte, etcétera, que tienen mucha offshore eólica. ¿Cómo ves el impacto de esa regulación? Bueno, como dices, es una regulación a nivel europeo que no afecta solo al sector energético ni al sector eólico marino. Es una regulación que pretende evitar la deslocalización sin reducción de emisiones. Es decir, si cerramos plantas de producción de acero, por ejemplo, y esa planta se va a instalar en otro país que no tiene los mismos requerimientos a nivel de control de emisiones, no estamos reduciendo las emisiones a nivel global, estamos perdiendo empleo en Europa, deslocalizando industrias sin conseguir el objetivo último, que es la sostenibilidad y salvar el planeta. Entonces, este mecanismo se pone en marcha para evitar ese tipo de circunstancias. Creo que es algo no solo adecuado, sino necesario, pero es importante que se haga con cabeza y con eficiencia. Es decir, se tiene que evitar que sea demasiado burocrático a nivel de su aplicación y que no se use como un mecanismo encubierto proteccionista, porque la tentación es muy alta de decir, oye, pues mira, voy a poner cosas tan complicadas para demostrar que la producción que estoy teniendo en Taiwán o en Corea o donde sea no es sostenible y por lo tanto pongo una barrera de entrada. Eso sería negativo porque los países hacen lo mismo y al final esa industria europea de la que hablábamos antes puede sufrir a nivel de su estrategia de exportación. El principal objetivo no es tanto países como Reino Unido, en mi opinión, o el norte de países nórdicos que no están en la Unión Europea, porque tienen mecanismos similares. Por lo tanto, el principal objetivo es evitar que países de bajo coste, pues típicamente China o otros países de Oriente, puedan dar una ventaja competitiva e injusta porque no tienen el mismo estándar de emisiones. En resumen, un mecanismo necesario, un mecanismo adecuado, pero que se tiene que implantar de forma eficiente para evitar poner barreras proteccionistas encubiertas. Mencionabas en tu conversación la noticia de la instalación del centro de datos de Amazon en Aragón. Y me gustaría conocer tu opinión sobre esta paradoja. Todos los países
están intentando reducir su consumo, manteniendo el desarrollo y el confort de sus ciudadanos, pero estos centros de datos, que ya son hiperescalares, tienen un extraordinario consumo energético y de hecho hay países que los están vetando o por lo menos aplazando la decisión de instalación. Dinamarca, Irlanda. ¿Cuál es tu opinión sobre esta noticia que ha sido felicitada y aplaudida por todo el mundo cuando hay países que están frenando o aplazando las decisiones de instalación de estos centros porque desestabilizan su planificación energética? María Luisa, creo que esa pregunta es muy pertinente y nos invita a la reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Frenamos el desarrollo? ¿Frenamos la modernidad? ¿Frenamos el crecimiento económico? ¿O intentamos aprender la lección que nos ofrece este caso, que muestra una realidad, y es que aquellos países, aquellas regiones que consigan ofrecer una tecnología de generación eléctrica energética en general abundante, competitiva y sostenible, van a conseguir atraer inversiones en sectores que son los sectores del futuro? ¿Cuál es la respuesta a esa demanda? Desde luego no es frenarla. Tenemos al contrario que fomentarla. Estamos hablando de la siguiente ola de desarrollo económico a nivel global. Lo que tenemos que conseguir es darle respuesta. Y volvemos a mi punto inicial. Si estamos hablando de que solo el 20% de la energía primaria que se consume en el mundo es renovable, pero que existe la tecnología para cubrir el resto, y no solo el resto, sino la demanda adicional que va a ser muy fuerte en el futuro, si existe la capacidad de inversión, si existe soluciones tecnológicas que permitan cumplir eso, pues apliquémoslas, analicemos qué tiene que ocurrir para que desde nuestro país o desde Europa seamos capaces de atraer esa inversión. Y desde luego no es frenándola, sino poniendo en marcha esas soluciones que permitan atraer la inversión de empresas como Amazon o muchas otras. Y estamos hablando de no solo de centros de datos, estamos hablando de la molécula clave en esa transición hacia un 100% de energía primaria, que es el hidrógeno en sus distintas formas, de metanol, amoníaco, etc. Y estamos hablando de descarbonizar industrias tradicionales, como puede ser el acero o los fertilizantes, a través de esos vectores tecnológicos. Y todo ello ofrece un campo absolutamente enorme y casi interminable, diría yo. Pues aprovechémoslos, tengamos la visión, el arrojo de decir, oye, vamos a convertirnos en líderes mundiales en la generación eólica, bueno, eólica solar, para atraer esas industrias. Y esa oportunidad es una oportunidad absolutamente enorme, única en una generación, y tenemos la tenemos aquí delante, vamos a aprovecharla, ¿no? Fantástico. Carlos, muchísimas gracias. Antes de cerrar, nos gustaría hacerte la misma pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si le pudieras pedir a la lámpara de Aladino un deseo para desbloquear el trilema energético, ¿qué le pedirías? Pues aquí me vas a permitir hablar de mi libro. Goyeneche, como decía, es un promotor de energía eólica marina. La energía eólica marina, sobre todo la flotante, que es en lo que somos especialistas, porque también hacemos tecnología fija, está ahí, ya madurado, está disponible, y lo que le pedimos a los gobiernos, al gobierno español, pero a muchos otros a nivel global, estamos presentes en 10 países, en Europa y en Asia primordialmente, también en Colombia, es que pongan en marcha marco regulatorio que permita que esto ocurra. Que piensen en grande, que sean visionarios, que se anticipen a esa revolución que está ocurriendo a nivel industrial y económico, y que pongan en marcha los mecanismos que permitan no solo no frenar esa revolución, sino que lo aceleren, que permitan que ocurra, para que todos podamos beneficiarnos de una economía más competitiva, más productiva, más sostenible, y que le dejemos a la siguiente generación no solo un mundo más sostenible, sino un mundo con más riqueza que se pueda repartir entre más gente, para que sigamos avanzando y progresando como sociedad. Estoy Fantástico. segura que Aladino te va a escuchar. No tenemos claro si tiene buena mano con el Ministerio para este marco regulador que planteas. Pero en cualquier caso, estos micrófonos están precisamente para recoger esas peticiones que vienen de los profesionales del mundo de las energías renovables. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos este rato y por trasladar tus opiniones, que estoy segura serán muy preciadas por los oyentes de este podcast. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos y encantado de estar aquí otra vez. Gracias. Gracias.
Esperamos que os haya gustado. Prepárate, porque en el próximo episodio, María Luisa y Ham saltan a otro tema caliente como son los precios negativos de la electricidad, y conversarán con Nacho Cobo, consultor principal en Afri Management Consulting y un gran experto en el análisis de precios. Por eso asegúrate que nos sigues en LinkedIn, y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple. No te lo puedes perder.